¿Y si te dijera que, en pleno corazón de la Guerra Fría, Estados Unidos creó un avión que desafiaba cada ley del diseño aéreo? Un avión que no tenía alas. ¿Qué tan desesperada debe estar una superpotencia para apostar su seguridad en una máquina que, a simple vista, parecía incapaz de volar? ¿Y por qué? Después de lograrlo, ese proyecto fue enterrado en silencio durante 3 décadas. Imagínalo, un hangar perdido en el desierto de Nevada, rodeado de un viento seco que arrastra arena como pequeñas cuchillas. Una aeronave con forma de cápsula, masiva, curva, sin alas, sin superficies de control aparentes, como si hubiera sido creada por una civilización que no comparte nuestra forma de entender la aerodinámica. Un objeto que parece no pertenecer a nuestra época, ni a nuestra física. Esa criatura metálica tenía un nombre, el M2F2, aunque sus ingenieros preferían llamarlo el levantador del futuro. Para otros, simplemente era la nave sin alas. Y durante 30 años, casi nadie supo que existió. Todo comenzó en los años más fríos de la Guerra Fría, cuando la paranoia se mezclaba con el ingenio, y el cielo se convirtió en el nuevo tablero de ajedrez. Estados Unidos sabía que, tarde o temprano, necesitaría transportar vidas humanas desde la órbita a la Tierra, sin depender de avionetas, con alas vulnerables, ni cápsulas que caían como rocas controladas por el destino. Querían algo nuevo, algo que pudiera penetrar la atmósfera a velocidades infernales, guiarse sin alas, planear sin planeo, deslizarse sin superficie como un cuerpo diseñado no para conquistar el cielo, sino para desafiarlo. Y así nació la idea de las lifting bodies, cuerpos sustentadores, aeronaves que no necesitaban alas, porque todo su fuselaje era el ala. Eran el equivalente aéreo de un pez extraño, evolucionado no para la velocidad, sino para sobrevivir en un océano que estaba en constante tormenta. ¿Por qué, entre todas las opciones posibles, construir algo tan radicalmente distinto? ¿Por qué desafiar las reglas básicas del vuelo justo cuando el mundo esperaba armas, satélites y bombarderos? La respuesta se esconde en un archivo enterrado bajo tantas firmas que ni los propios funcionarios recordaban haberlo autorizado. Estados Unidos temía perder el control de sus propios astronautas. Querían naves que pudieran regresar desde el espacio con precisión quirúrgica, aterrizando en pistas convencionales, sin depender de paracaídas ni de módulos desechables. Querían un planeador espacial, un ave metálica que no necesitara alas para surcar la atmósfera a velocidades supersónicas. Pero lo que construyeron parecía más un ataúd futurista. El M2F2 nació en las instalaciones secretas de la NASA en Dryden. A diferencia de cualquier avión existente, su forma era una especie de triángulo redondeado, casi sin ventanas, sin cojines de sustentación visibles. Era puro metal, puro volumen, pura voluntad. Los ingenieros sabían que para que algo así volara, había que confiar no en la intuición, sino en la matemática pura, en simulaciones que en los años 60 eran tan nuevas que podían fallar con tan solo mover una cifra decimal. Pero la Guerra Fría no esperaba, nadie esperaba. Cuando el M2F2 salió del hangar por primera vez, los técnicos presentes describieron la escena como ver un huevo gigante siendo remolcado hacia una pista que jamás lo quiso allí. Nadie confiaba en que pudiera volar, ni siquiera quienes lo diseñaron, pero el programa ya estaba demasiado avanzado, demasiado financiado, demasiado secreto. Y así llegó el día del primer vuelo. El avión fue llevado bajo el ala de un bombardero B-52, que lo elevaría hasta la altura necesaria para soltarlo, como un halcón cargando a un polluelo extraño, incapaz de sostenerse solo. En la cabina, el piloto Bruce Peterson ajustaba sus controles mientras escuchaba el ruido ensordecedor del viento, golpeando la estructura. A 10.000 metros de altura, se abrió el compartimento y el M2F2 fue liberado. ¿Cómo es que una máquina sin alas logra mantenerse en el aire sin caer como un ladrillo? La respuesta no llegaría hasta minutos después y no sin un precio. Cuando el M2F2 cayó en picada durante sus primeros segundos, los ingenieros en tierra contuvieron la respiración. Un cuerpo sustentador no vuela como un avión, se desliza en un equilibrio precario, donde cualquier movimiento brusco puede convertirlo en un proyectil sin control. Peterson activó los controles y, con una precisión casi sobrehumana, logró generar lo único que podía salvarlo. Una corriente invisible recorrió el fuselaje y el monstruo sin alas se estabilizó. Contra toda expectativa, el M2F2 volaba, no como un avión elegante, sino como algo que luchaba por justificar su existencia. Desde la cabina, Peterson describió la sensación como domar una esfera que no quiere ser domada. Cada giro era un acto de fe, cada pequeño ajuste
provocaba vibraciones que parecían el rugido de un animal metálico resistiéndose a su propio nacimiento. Pero ahí estaba, flotando, planeando, probando que la idea imposible era posible. Este fue el primer pico de dopamina. Estados Unidos había logrado algo que ningún enemigo podía copiar rápidamente: un vehículo sin alas capaz de regresar desde órbitas infernales, de maniobrar sin superficies convencionales y, en teoría, aterrizar en pistas comunes. Unas bajo la manga, una promesa. Pero hay un detalle inquietante que nadie mencionó aquel día: el M2F2 no estaba completo. Faltaban controles, faltaban ajustes, faltaban datos que solo podían obtenerse arriesgando la vida de un piloto real. Y así comenzaron los vuelos de prueba, vuelos cada vez más rápidos, más ambiciosos, más peligrosos. Durante semanas, el aparato sin alas surcó los cielos de California, dibujando trayectorias que parecían más accidentes controlados que maniobras. Los ingenieros celebraban cada minuto en el aire, como si fuera un milagro científico. Pero arriba en la cabina, Peterson sabía que el diseño estaba al borde del desastre. En tierra, los rumores crecían. Algunos decían que el cuerpo sustentador era demasiado inestable. Otros aseguraban que el Pentágono presionaba para acelerar el programa, porque la Unión Soviética ya avanzaba en su propio sistema de reingreso atmosférico. Había prisa, había miedo y había secretos. El suspenso se intensificó una mañana clara de 1967, cuando el M2F2 realizó su vuelo número 16. Nadie imaginaba que ese sería el vuelo que cambiaría la historia del programa. Todo parecía normal al principio. El B-52 ascendió con su carga. El M2F2 fue liberado. Peterson estabilizó la nave como tantas veces antes, pero una turbulencia inesperada golpeó al aparato durante un giro suave. El fuselaje vibró como si estuviera a punto de romperse. ¿Estaban los cuerpos sustentadores realmente listos para convertirse en naves espaciales? El M2F2 comenzó a rotar de forma incontrolable. Desde la torre de control, los ingenieros gritaban números y comandos. Peterson intentaba recuperar la estabilidad, pero la nave respondía con un retraso fatal. A menos de 1 kilómetro del suelo, todavía no tenía control. Y entonces llegó el impacto. El M2F2 chocó contra la pista en un ángulo casi horizontal, rebotó, se elevó brevemente y volvió a caer. El fuselaje se dobló como si fuera de papel, la cabina se llenó de humo y el silencio que siguió fue tan profundo que muchos recordaron haber sentido que el corazón se detenía. Contra todo pronóstico, Peterson sobrevivió, pero la NASA tenía un problema monumental entre sus manos. El proyecto había demostrado ser posible, pero también mortal, y lo que vino después, lo que nadie esperaba, fue la decisión que enterraría todo en la oscuridad. Y aquí es donde la historia comienza a torcerse hacia el misterio, porque en lugar de cancelar por completo el programa, la aeronave sin alas fue reconstruida, reforzada, rediseñada, renombrada como M2F3, pero casi nadie supo de su existencia durante 30 años. El M2F2 había caído y, sin embargo, el proyecto seguía respirando, aunque fuera en silencio, aunque fuera entre susurros, aunque fuera bajo la sombra de un secreto que pocos estaban dispuestos a cargar. Había demasiado en juego: la posibilidad de dominar la reentrada atmosférica, de crear vehículos que pudieran regresar desde el espacio como aves sin alas, de adelantarse a la Unión Soviética en el terreno más impredecible, el cielo. Pero el accidente había expuesto una verdad incómoda: el diseño original no era seguro, no era estable, no era confiable, y aún así no podía morir. El Pentágono no lo permitiría, la NASA tampoco. La aeronave sin alas no solo era un experimento, era una promesa estratégica, una herramienta invisible, capaz de cambiar el futuro del vuelo espacial. Así que, en secreto, nació su sucesor, el M2F3. La reconstrucción del fuselaje no fue un simple parcheo, fue una reinvención total. Se añadieron aletas verticales, superficies sutiles pero críticas, casi como si se le estuviera dando una columna vertebral a una criatura que antes había nacido sin ella. Una forma más aerodinámica, más estable, más capaz de obedecer a la voluntad del piloto. Pero la verdadera transformación no estaba en las piezas metálicas, sino en el silencio que envolvía al proyecto, porque ahora el M2F3 existía como un fantasma. No aparecía en revistas, no figuraba en anuncios científicos, no se presentaba ante congresos. Era un proyecto enterrado, protegido, casi intocable. Solo unos pocos ingenieros,
pilotos de pruebas y altos funcionarios sabían de él. Y ninguno podía hablar. ¿Qué motivaba este secretismo tan profundo? La respuesta no se encontraba en la aeronave en sí, sino en lo que representaba. En un despacho oscuro del Pentágono, con documentos marcados como Eyes Only y con voces graves debatiendo sobre amenazas invisibles, se había planteado una idea peligrosa. Si un cuerpo sustentador podía sobrevivir a la reentrada, entonces podría convertirse no solo en un vehículo espacial, sino en un arma. Un mensajero silencioso capaz de exceder velocidades hipersónicas, cambiar de trayectoria sin alas y aparecer en cualquier punto estratégico del planeta. Una máquina casi imposible de detener. Un prototipo así no podía ser público, no podía ser analizado por los soviéticos, no podía ser filtrado, debía existir en la sombra. Y así continuó, en vuelos de prueba realizados al amanecer, cuando el sol aún no había teñido de oro el horizonte. La pista vibraba con motores, que se encendían brevemente, solo para comprobar ajustes. Los pilotos caminaban hacia la nave, como si se dirigieran a su propio destino. Silencio, metal, respiración contenida. El primer vuelo del M2, F3, llegó meses después del accidente fatal que casi acabó con el programa. Esta vez todo era más frío, más calculado. Cada técnico sabía que un error no solo significaría perder la nave, sino perder la oportunidad de demostrar que los cuerpos sustentadores eran el camino para el futuro de la aeronáutica. El B-52 ascendió con su carga como tantas veces antes, y nuevamente el extraño artefacto sin alas pendía de su ala como un animal silencioso esperando ser liberado. El piloto al mando era otro veterano, Bill Dana, un hombre tranquilo, metódico, respetado por todos, alguien que entendía que estaba piloteando algo más que un avión experimental. Llevaba en sus manos los restos de un sueño herido. Y entonces llegó el momento del desprendimiento. El M2F3 cayó unos metros. El viento lo abrazó con brutalidad, pero esta vez el fuselaje respondió mejor. Giró suavemente, se estabilizó y en menos de un minuto Dana anunció por radio algo que nadie había escuchado nunca en un vehículo sustentador. Estamos estables. Control total. Un murmullo recorrió la sala de control. Algunos ingenieros apenas se atrevieron a respirar. El proyecto seguía vivo. Más aún, estaba renaciendo. ¿Por qué con esta victoria Estados Unidos decidió ocultar la existencia de esta aeronave durante tanto tiempo? ¿Qué vieron en estos vuelos? ¿Qué descubrieron que los llevó a cerrar la boca durante 3 décadas? Las respuestas no llegarían de golpe, se formarían lentamente, vuelo tras vuelo, como capas de un misterio que se va espesando. Porque tras cada prueba exitosa, los reportes internos del programa mostraban algo inquietante. El M2F3 estaba superando simulaciones, estaba logrando maniobras que, sobre el papel, se consideraban casi imposibles para un cuerpo sustentador. Cambios rápidos de dirección, estabilidad sorprendente en virajes extremos, capacidad de mantener control, en condiciones donde los aviones convencionales habrían perdido la batalla contra el viento. Era como si el fuselaje, su forma extraña, su volumen calculado al milímetro, hubiera abierto una puerta a una nueva forma de volar, una forma que no dependía de alas. Y eso era demasiado poderoso para mostrarlo al mundo. Mientras tanto, el público veía apenas retazos del programa, un par de fotos borrosas, artículos técnicos vagos, información filtrada que no decía casi nada. Para los ojos civiles, parecía un experimento más entre tantos, pero para quienes estaban dentro, la atmósfera era distinta. Era como trabajar con dinamita científica. A medida que los vuelos continuaron, otro pico narrativo surgió, el día en que Bill Dana llevó el M2F3 más alto y más rápido de lo que cualquier cuerpo sustentador había alcanzado. La nave se deslizó como un proyectil inteligente, silencioso, obediente. Las vibraciones que habían aterrado a Peterson ahora eran mínimas. La cabina se sentía como un santuario flotante, donde la atmósfera obedecía más que atacaba. Y cuando descendió para su aterrizaje, algo inesperado ocurrió. El aterrizaje fue perfecto, no uno aceptable, no uno controlado, fue perfecto. El M2F3 aterrizó con la precisión de un avión comercial, sin sacudidas violentas, sin incertidumbre, sin el caos habitual de los prototipos. Ahí, justo en ese momento, Estados Unidos entendió la magnitud de lo que había construido. Una máquina que no debía volar, volaba mejor que muchas que sí tenían alas. Y entonces llegó el verdadero clímax de la historia. No un accidente, no una explosión, sino una reunión, un encuentro silencioso entre altos mandos militares,
directores de la NASA y consejeros de seguridad nacional. Ahí, en una sala sin ventanas, donde cada palabra era anotada en documentos que después serían clasificados, se decidió el futuro del programa. La conclusión fue sencilla y perturbadora. El mundo no estaba listo para esta tecnología. Un vehículo sin alas, capaz de regresar del espacio, aterrizar como un avión, maniobrar con precisión quirúrgica y resistir fuerzas extremas, era demasiado valioso para exponerlo. Si los soviéticos descubrían su verdadero potencial, intentarían reproducirlo. Si lo conseguían, la supremacía estadounidense en vuelos de reentrada se vería comprometida. Así que tomaron una decisión extrema: silenciarlo, enterrarlo en carpetas clasificadas, transferir sus resultados a programas futuros y hacer que el mundo olvidara su existencia. Y durante 30 años, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los cuerpos sustentadores desaparecieron del discurso público. No se mencionaban en conferencias, no aparecían en libros, solo eran un rumor para especialistas obsesionados con los rincones más oscuros de la aviación experimental. Pero el secreto no estaba muerto. En la década de los 90, cuando los archivos comenzaron a desclasificarse gradualmente, el mundo entero descubrió la verdad oculta. Los cuerpos sustentadores habían sido la base, el corazón de algo mucho más grande: el transbordador espacial. Sí, aquella nave icónica, esa colosal máquina alada que definió una era, había nacido directamente de los experimentos del M2F2 y del M2F3. La forma de su fuselaje, su estabilidad en reentrada, su capacidad para planear desde órbitas imposibles, todo derivaba del conocimiento adquirido por aquellas aeronaves sin alas. Y cuando se supo, el impacto fue enorme. El avión sin alas no era un accidente olvidado, era la semilla del futuro. Y, sin embargo, había algo más, algo que aparecía una y otra vez en los documentos desclasificados: anotaciones vagas, comentarios crípticos, decisiones extrañas tomadas sin explicación, frases como riesgo estratégico inaceptable, potencial para usos no deseados o tecnología altamente replicable si se filtra. ¿Qué era exactamente lo que temían? Que los cuerpos sustentadores se convirtieran en armas, que permitieran vehículos hipersónicos impredecibles, que abrieran la puerta a misiones militares invisibles. Las respuestas exactas permanecen enterradas incluso hoy, pero una cosa sí está clara: Estados Unidos decidió ocultar el M2F2 y el M2F3 porque habían revelado una verdad peligrosa: que las alas no eran necesarias, que el cielo podía conquistarse de otra forma, que la aerodinámica todavía tenía secretos sin explorar y que, si el mundo sabía que un objeto sin alas podía volar tan bien, tal vez demasiado bien, todo cambiaría. La historia oficial dice que los cuerpos sustentadores fueron simplemente una etapa experimental, pero quienes han estudiado los archivos, los vuelos, las decisiones políticas, saben que hubo algo más, algo que nunca se dijo abiertamente, algo que aún permanece en penumbra. Quizás fue miedo, quizás ambición, quizás poder o una combinación de los tres. Pero mientras los años pasaban, una reflexión comenzó a surgir entre historiadores y pilotos. ¿Cuántas tecnologías revolucionarias permanecen hoy ocultas, clasificadas, enterradas bajo las mismas excusas que mantuvieron al M2F3 en las sombras? Quizá más de las que imaginamos. Porque si un avión sin alas pudo ser ocultado por 3 décadas, ¿qué otras máquinas duerme el mundo sin saberlo? Lo que sí es incuestionable es que el M2F2, con su accidente devastador, y el M2F3, con su renacimiento silencioso, cambiaron para siempre el destino de la exploración espacial. Sin ellos, quizá nunca habríamos tenido transbordadores, nunca habríamos comprendido ciertas dinámicas de reentrada atmosférica, nunca habríamos dominado el arte de planear desde el vacío, nunca habríamos descubierto que se puede volar sin alas. Y esa es una revelación que trasciende la historia técnica. Es una metáfora de la humanidad, de nuestra obsesión por romper límites, de nuestra necesidad de desafiar lo conocido, incluso si el precio es el silencio, el secreto o la oscuridad. Hoy, décadas después, la silueta del M2, F3, descansa en un museo silencioso. Gente pasa frente a él sin comprender lo que están viendo. No saben que están ante el fantasma de un proyecto que una vez fue tan peligroso que tuvo que ser borrado. Un artefacto que llevó a pilotos al borde de la muerte. Un invento que abrió puertas que aún no hemos terminado de explorar. Pero si escuchas con atención, si te detienes frente a su casco, si observas su forma imposible, casi puedes escuchar el eco de lo que alguna vez representó. Un desafío, un secreto, un sueño sin alas. Y ahora, la pregunta final cae con el peso de un recuerdo enterrado. ¿Debió el mundo conocer antes esta historia o fue mejor que permaneciera en silencio?
Dímelo tú. Y si te apasiona descubrir lo que la historia intentó ocultar, lo que quedó fuera de los libros, lo que fue sepultado por gobiernos enteros, suscríbete, dale like, comparte este viaje y acompáñame en la próxima exploración hacia los secretos perdidos de nuestro pasado, porque aún quedan muchos por revelar.